Bueno, ministro, usted ha sido el ministro que mayor tiempo en la historia, creo, ha estado más tiempo aquí en esta cartera. Entonces, bueno, en esta parte de la entrevista nos interesa, sabemos que el Ministerio del Interior ha tenido un mayor presupuesto, que se ha invertido en mejoras de salarios, de policía, se han adquirido cámaras de seguridad, móviles policiales, incluso hasta helicópteros. ¿Cuáles son las cifras en que se invirtió en todo esto? ¿Y qué cantidad de cámaras, móviles, helicópteros? Digamos, si hay una idea global de esto. Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los grandes hitos de su administración? Lo primero es que muchas veces dicen, y la oposición lo dice, le dieron el presupuesto más grande. No nos dieron el presupuesto más grande. Discutimos con el Consejo de Ministros, con el presidente y el ministro de Economía, las necesidades que teníamos y lo que pensábamos hacer y cuánto necesitábamos para eso. Entonces de ahí sale el acuerdo de cuál es el presupuesto. No es que el viento de cola del Ministerio del Interior determinó que tuviéramos un mayor presupuesto. Digo el viento de cola porque la economía mejoró por el viento de cola, según las versiones de la oposición. Nosotros presentamos un plan que incluía una cantidad de cosas y bueno, tuvimos el presupuesto, que yo ahora sumando los dos periodos no puedo precisar exactamente cuánto fue, pero fue alto con respecto a lo que había. Pero lo más alto que hay que destacar es que antes, con un presupuesto bajo, lo que se ejecutaba andaba en un promedio del 48%. O sea, el presupuesto era bajo, pero se ejecutaba el 48%. Y paradojalmente se ejecutaba como el 95, 96, 97% del rubro cero, que es el rubro del salario. Y cuando nosotros entramos, y cuando entró el frente, se encontró con una cantidad de vacantes enormes. Entonces no sabemos en qué se ejecutaba el rubro cero, porque si no hay policías o hay una carencia grande de policías, ¿a quién se le pagaba el salario? Sabemos. Bueno, cuando nosotros ingresamos, el rubro cero, que andaba en el 97%, pasó al 86% de ejecución. Es decir, cuando se creaban vacantes no se gastaba. Entonces, si no se gastaba con las vacantes, que era muy difícil llenarlas rápidamente, y durante un tiempo largo seguían las vacantes, tenía que bajar la ejecución del rubro cero. Pero inversiones y funcionamiento, que andaba por el 48, 50%, se fue al 95 y al 96%. Es decir, que el presupuesto alto, según la oposición que nos dieron, se gastó todo en mejora de la policía. Se gastó en vehículos, en armamento, en tecnología, en uniformes, en la tecnología, videovigilancia y sistema de comunicaciones, conectar todos los organismos del Ministerio del Interior informáticamente. Acá se tomaban las denuncias en una libreta, se registraban los que habían ingresado a hoteles con una libreta. Hoy es automático, cuando se ingresa ya aparece en el ministerio. Se hizo de todo, pero si lo vamos a detallar, y bueno, nosotros en vehículos teníamos 20 patrulleros por turno en todo Montevideo. Hoy debe haber 125 patrulleros por turno en todo Montevideo. Eso explica que cuando llegamos al ministerio, una denuncia del 911 demoraba media hora. Hoy tenemos 3 urgencias, cuando algo está en proceso, el máximo de demora son 7 minutos.
pero el promedio es mucho más bajo. Y puede ser que si la denuncia es sobre algo que ya pasó y se fueron, ahí sí haya demora. Pero cuando está en proceso es muy rápido. Y esto se explica por la cantidad de patrulleros que hay. Pero no solo por la cantidad de patrulleros, sino por la organización que se le da al uso de los patrulleros. Cuando nosotros llegamos, el responsable del patrullaje era la comisaría. Y bueno, ¿cómo lo hacían? Como el comisario decidiera. Y el comisario era al azar. Y muchos comisarios, no digo todos, pero muchos, yo que sé, dejaban zonas libres. Y lo que hacían con las zonas libres, bueno, no es lo más católico que se pueda decir. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo dar una organización territorial, porque la organización territorial anterior era de 1940. La ciudad pasó por arriba de la distribución de las comisarías. Entonces hoy cuando la oposición dice que volver a las comisarías, van a dejar una zona enorme sin atención. Porque los márgenes de la ciudad están alejados de las comisarías que existen. Y acercar las comisarías a los márgenes van a dejar agujeros por el centro. Entonces, eso no es lo adecuado del mundo. Hoy todo el mundo está yendo a la disminución de la gente en la comisaría y al aumento de los policías en la calle. Esa es la tendencia. Y esa es la tendencia en Estados Unidos y en China y en los países árabes. Entonces, ¿qué es lo que se hace para solucionar ese problema de la proximidad de las comisarías con la gente? Y se divide en zonas. Se hacen 4 zonas territoriales, cada zona abarca 6 y unas 7 comisarías, y el patrullaje se establece desde la zona. Y entonces se aumenta la cantidad de vehículos y la proximidad con la gente no se hace desde la comisaría, sino de los policías que están en la calle. Esa es la tendencia. Y bueno, ahí vamos a la pregunta, las cámaras. Cuando nosotros llegamos había cámaras. Y nosotros mismos sumamos más cámaras en la lógica que había antes. La lógica que había antes era policías mirando las cámaras y si encuentran algo, llaman al 911. Bueno, lo cual no. Nosotros la lógica la cambiamos en 2012-2013, cuando consultamos a los responsables de la videovigilancia en Puerto Madero, que en ese momento era la zona más segura de Argentina. Después nos dijeron que fue Tigre, pero en ese momento Puerto Madero. El otro día en Puerto Madero robaron a un diplomático canadiense a 2 cuadras del hotel donde estaba su delegación, y que hizo una denuncia y colgó en las redes que no crean en la policía, en los argentinos, en Puerto Madero. En el momento que yo digo, era la zona más segura de Argentina. Entonces lo que nos enseñaron, los que estaban responsables del tema, era que hay que poner cámaras y asociar una respuesta a esas cámaras. Entonces en Ciudad Vieja lo que se hizo fue saturar de cámaras, y los que estaban mirando las cámaras no estaban en el centro de comando unificado nuestro, sino estaban en Ciudad Vieja comunicados con los policías que estaban patrullando Ciudad Vieja. Entonces el patrullaje lo hacían desde las cámaras. Y al policía que estaba ahí le decían, mirá que en tal esquina está una persona con tales características, anda a pedirle documentos. Bueno, ahí bajó un 60% de la rapiña en 2 años. Así, sustancialmente. Ahí cambiamos el sistema, cómo encarar las cámaras. Eso, sin poder hacerlo tan intensamente como en Ciudad Vieja, porque Ciudad Vieja es un lugar cerrado, entonces se puede hacer mejor, empezamos a tener la respuesta asociada a las cámaras. Y no alguien que avisa al 911. Le avisa porque está georreferenciado en los patrulleros, está georreferenciado en los policías, y le avisa al policía que está más cerca del lugar que ve. ¿No? Cambia esa situación. Y eso mejoró muchísimo. Ahora eso las cámaras.
El sistema de comunicaciones, cuando nosotros llegamos al ministerio, llegaba más rápido a donde se estaba cometiendo un delito la prensa que los policías, porque estaba totalmente pinchado el VHF, se enteraba antes de la prensa, algunos periodistas sobre todo, emblemáticos desde el punto de vista de la crónica policial, con nombre de Fruta Seca, aparecía siempre, y no solo él, aparecían otros, ¿no? Entonces se cambió el VHF por el sistema Tetra, que está encriptado y solamente los policías lo pueden escuchar. Incluso hubo un intento, creo que robaron, se lo dieron a un periodista. Bueno, cuando se lo robaron lo anularon, entonces tampoco se puede enterar por ese lado. Puede enterarse si hay algún policía infiel que avisa, pero no por el sistema de escucha. Entonces, eso mejoró sustancialmente, mejoró la calidad de las comunicaciones y estamos extendiéndonos a todo el país. Todavía no se ha hecho porque se necesitan antenas que en algún lugar ya estaban, en otro lugar no estaban. Eso mejoró. Las armas. Nosotros completamos el cambio de 38 por pistola Glock. Eso creo que lo empezó Stirling, lo empezó cambiándole el arma a los oficiales, pero cuando llegamos nosotros estaba muy lejos de que todos los policías tuvieran Glock. Hoy todos los policías tienen Glock y los que no tienen, que son unos poquitos, porque no quieren. Y porque tienen que hacer un curso antes de cambiarla. Hay policías que le tienen más confianza, muy pocos, ¿no? No llegan a cientos. Le tienen más confianza a un revólver porque no se tranca, aunque tiene 6 balas y la Glock tiene 16 o 17, le tienen más confianza y no quieren cambiar. Pero todos tienen su Glock, si no la usan es otro. Al final la van a usar todos porque es muy superior. Mejoró la cantidad de armas largas de que se dispone. Cuando le dimos armas largas nuevas a la Guardia Republicana, dijeron que esas armas eran propias del ejército, que estábamos haciendo, dándole armas del ejército a la Guardia Republicana, lo que indica la calidad de las armas. Bueno, esto también es otro absurdo, porque la Guardia Republicana son 1.500 como mucho, y es un grupo especial que actúa en determinadas condiciones, en cosas más complicadas, y necesita otro tipo de armamento. Es decir, la calidad del armamento mejoró sustancialmente. A partir, capaz que lo recuerdan, cuando el BOPE brasileño entró en las favelas, entraron con un tipo de blindado que aunque resistió las balas, el primero que entró salió con 1.500 balas que no atravesaron, y después lo cambiaron por un blindado de la Marina. Nosotros compramos primero 3 vehículos de ese blindado, los Tiger, en Rusia, y ahora compramos 3 más, o sea que la Guardia Republicana dispone de 6 de esos blindados que son muy importantes. Empezamos con drones. Hoy tenemos una unidad aérea que tiene drones, tiene 3 helicópteros y estamos trayendo el 4 y 2 aviones. O sea, incorporamos la unidad aérea, que era toda una polémica porque nos decían que de los aviones se encargaba la Fuerza Aérea y no tenía que hacer la policía. Todas las policías del mundo serias tienen aviones y helicópteros. Hoy nosotros los tenemos, vamos a tener más. Vamos a desarrollar una base en Salto ahora para un nuevo helicóptero, y el que vamos a traer es más potente que los 3 que tenemos, que son muy buenos. Son helicópteros policiales. Con nosotros cooperó la Fuerza Aérea en algunos operativos, pero eran helicópteros que trasladan gente. Entonces yo me acuerdo que cuando se hacían operativos de saturación, como le decíamos, un día yo estaba durmiendo, empecé a sentir ruidaje y me levanté y no veía nada. A los 15 minutos llegó un helicóptero a la zona. Bueno, después a los 3 días
o las 3 veces que se hizo eso, se sentía el ruido del helicóptero y salían todos corriendo. Entonces, ese helicóptero no sirve para, por más que la Fuerza Aérea fuera la encargada, ese no sirve para nosotros, sirve para la Fuerza Aérea. Tienen que ser silenciosos. Y no solo silenciosos, sino que no tienen que ser para traslados, sino son para observación. El helicóptero no interviene para detener a nadie. Mira de arriba y cuenta de lo que están abajo, qué está pasando. Filma, de noche tiene foco, tiene infrarrojo, tiene muchas cosas. El otro día hubo una detención en Piedras Blancas, ¿no? Por eso, varias ha habido, varias, pero eso lo hemos conseguido. El último paso importante así fue sustituir el patrullaje a pie aleatorio por algo que a nosotros nos están asesorando desde 2011, que el otro día cuando vino el exalcalde Giuliani dijo, pero tienen sí, lo tenemos de 2011, que nos empezaron a asesorar, pero no lo aplicamos en 2011, que son los puntos calientes, descubrir cuáles son los puntos calientes en cada territorio para ese patrullaje aleatorio hacerlo mucho más intenso sobre los puntos calientes. Y bueno, eso se logró. Es importante que nosotros empezamos con el asesoramiento a aplicar, no a investigar con el asesoramiento, sino a aplicar el asesoramiento externo en 2015. Y nos fracasó totalmente, porque lo hicimos con los criterios que nos daban, en este caso, Lauren Sherman, criminólogo de la Universidad de Cambridge, estaba basado en lo que lograban en Inglaterra. Entonces en Inglaterra los puntos calientes están en Piccadilly Circus, donde se concentra la gente cuando va a espectáculos artísticos. Y ahí el patrullaje es otro. Nuestros puntos calientes estaban en otro lugar. Estaban en los lugares cercanos a los asentamientos, entonces la forma de hacerlo tenía que ser otra. En 2017 empezamos con el PAO, aplicando lo que nos habían enseñado a nuestra realidad concreta, y el PAO funcionó. Bajó los delitos en 2016 y lo bajó todavía más en 2017, hasta el 1 de noviembre cuando empezó a funcionar el Código del Proceso. Era una baja total del 7,5%, no, del 13,5% en 2 años de las rapiñas, y en dos meses nos fuimos al 7%, porque lo que decía hoy, la aplicación del código no fue efectiva al principio y nos tiró abajo todo lo que habíamos hecho. Pero eso fue muy importante, ahora se sigue perfeccionando, ahora hay un pago móvil, no solo es que a pie, sino que se hace en moto, y entonces en vez de cubrir 200 metros se cubre más metraje, combinado con lo que están a pie. Entonces esto fue un logro importante, pero bueno, se vino abajo cuando ahora estamos recuperando. ¿No hubo un corrimiento del delito como se maneja hacia la zona metropolitana? Claro. El primer corrimiento que hubo fue de Ciudad Vieja, no porque decían, sí, se fue, la Ciudad Vieja la sesional primera, claro. Se corrieron para la segunda y para la tercera, no, eso no. O sea, para el centro no, se corrieron para los barrios más alejados. Y además se produjo otro fenómeno, el fenómeno de lo que robaban antes y lo que empezaron a robar después. Cuando se corren a determinados barrios, roban mucho menos, muchísimo menos plata. Entonces, si roban a alguien, le roban 200 pesos, roban de nuevo. Claro. Y roban de nuevo. Entonces, lo que hacían con un robo lo hacen con 5. Y eso aumentó, ayudó a aumentar los delitos. Que igual se lo combatió con el pago. Después, cuando el pago tuvo los problemas que tuvo con el Código del Proceso, se volvió a verificar que cada vez roban más para robar menos plata. O sea, hoy hay más robos, hay más rapiña. El monto total no aumentó, bajó, el monto total de lo robado.
Y esto explica el fenómeno de la cosa. ¿Cuál es el fenómeno de la rapiña? ¿Qué pasa con la rapiña? ¿Cuál es el problema con la rapiña? Junto con los homicidios. Los homicidios aumentaron. Ahora, este año, que es uno de los temas que están en la moción de censura, este año sí, la cifra es cierta la que dan, 350 y algo al 21 de noviembre, aumentó más todavía. Pero ya una cosa, de esos homicidios, el 58% de los homicidios son entre delincuentes, son acciones entre delincuentes. El 12% son violencia intrafamiliar. El 9% son violencia doméstica, violencia de género. El 12% no se sabe. ¿Y saben cuánto es por robo? 9%. Entonces, los delitos, los homicidios por robo no aumentaron. El 58% entre delincuentes. Es un fenómeno que uno tiene que tener en cuenta. Y el corrimiento, no, yo creo que lo que ha aumentado mucho es la disputa de territorio, la disputa de liderazgo. Y eso tiene que ver con algo que no está en el rubro que me están preguntando, pero hay que mencionarlo para explicarse lo que pasa. El consumo de drogas en Uruguay siempre hubo, siempre. Ahora, cuando se consumía cocaína, se consumía marihuana, la venta se hacía o en un baile o en un espectáculo artístico, musical, o sea, en grandes concentraciones de gente iba el que vendía y vendía ahí. Cuando cambia el consumo a la pasta base de cocaína, se territorializa, se establece la Boca y alrededor de la Boca, en el barrio que sea, empieza a haber problemas de convivencia y problemas de robos, hurto, rapiña. Después la Boca, sí, que existe en todos los barrios, la distribución y la concentración y la distribución a los otros barrios se hace desde determinados barrios, que son más en los costados de la ciudad. Y ahí se da una lucha fuerte entre bandas, para dominar el barrio, para distribuir, y ahí empieza el aumento de los homicidios. La oposición no lo quiere tener en cuenta, no quiere. Y además, los que amplifican lo que la oposición dice, si uno lee las redes, reclaman que la policía mate a los delincuentes y armarse para matar a los delincuentes. Pero cuando los delincuentes se matan entre ellos, le echan la culpa al Ministerio del Interior, que ellos están proclamando que hagan eso. ¿Por qué hay que cargar con el Ministerio del Interior? Entonces, el fenómeno es un fenómeno nuevo en Uruguay. Nuevo, digo, se empieza a dar a partir de 2002. Del 2002, de la crisis. No, sí, de la crisis sí, pero el fenómeno es que empieza el consumo de pasta base. Porque hasta el 2002 pasta base había en Uruguay, pero no se consumía. Era para transformarla en cocaína. Y eso es a partir de que con el Plan Colombia, cuando entran a reprimir mucho más fuertemente en la selva, reprimen también a narcotraficantes que tienen las cocinas de cocaína en la selva. Y cuando eso se da, en vez de vender la cocaína, venden la pasta base para que el proceso posterior se haga en cada país. Y eso se hace en Uruguay. Se empieza a hacer en 1997, 98, por ahí. Ahora, tiene problemas. Y el principal problema es cuando el narcotraficante que compra droga, la mitad al contado en dólares y la mitad en dólares le puede vender y compra con el dólar a 11 y tiene que pagar con el dólar a 36, bueno, cambia el sistema. Entonces empiezan a robar abierto para pagar deuda, porque no arreglan con abogados la deuda, la arreglan a tiros contra ellos, entonces pagan. Y la otra cosa que hacen es, la pasta base la transforman en fumable.
no como se consume la cocaína, sino fumable. Y eso provoca una adicción mucho más grande, la pasta base es más barata, la dosis. Pero si uno necesita 10 dosis, 12 dosis, 20 dosis, mucho más cara. Y dura muy poco, ¿no? Dura muy poco, entonces el consumidor empieza a robar. Y ahí se territorializa el robo alrededor de los lugares donde se compra y la defensa del territorio entre los que la venden. Y eso no es violento de ninguna manera porque hay lugar para todos hasta 2008. 2008, el poder adquisitivo que aumentó en el primer gobierno del Frente lleva otra vez lentamente al consumo de las drogas anteriores, empieza a caer el consumo de pasta base y pasa lo que pasa, que se empiezan a pelear. Y se pelean, cuando nosotros llegamos al ministerio, decíamos, las peleas se están tirando de la cintura para abajo. ¿Qué va a pasar cuando se tiren de la cintura para arriba? De la cintura para arriba se empiezan a tirar en 2012 y aumentan los homicidios. Después se los puede bajar un poco, se los baja, en 2016 se los baja, en 2017 suben y suben fundamentalmente de golpe en los últimos 3 meses, justo con la aplicación y en 2018 siguen subiendo. O sea que la pasta base es una de las causas principales sobre el aumento de la violencia. La pasta base lleva a la violencia al que consume. El que consume es más violento. Y lleva a la violencia cuando está en estado de abstinencia. Y lleva a la violencia que producen los que la venden. La guerra tiene muchísimo que ver. ¿Y cómo se combaten estas bocas que están en todos los barrios? Sí, planes hay. Lo que se hacía antes era, a partir de las bocas, tratar de llegar al que introducía la pasta base o la droga. Pero empezó a tener efectos tan fuertes negativos que se trató de combatirla en su actuación, no en agarrar al que la abastecía y seguirlo por donde iba y agarrar al más fuerte, al responsable. Pero empezó a generar tanto problema en los barrios que la estrategia pasó a ser cerrarlas. Y hay una política para eso, pero es difícil porque las bocas funcionan de noche y de noche no se puede entrar. Entonces es mucho más dificultosa la investigación, pero hay un plan. ¿Cuáles son los resultados sobre los operativos contra las organizaciones? En este momento, todos estos operativos que están haciendo, ¿qué cantidad de resultados? Hay varias cosas. Una, acá las organizaciones importantes, los cárteles importantes del mundo, acá vinieron todos, ninguno se quedó. Todos se fueron. Y muchos de sus integrantes están presos en cárceles uruguayas. Es decir, en ese sentido hubo un éxito bastante grande. Lo que pasa es que el problema nuestro con las drogas a esta altura no es que Uruguay sea un lugar de salida para el exterior, que alguna vez lo es como forma alternativa. El problema nuestro es el ingreso de droga y la distribución interna, el narcomenudeo, el microtráfico. Ese es el problema. Entonces, hubo una época que el senador Bordaberry decía, cuando le peguen y golpeen a los cárteles en Colombia y en México van a venir para acá. No van a venir para acá, porque el negocio de esos grupos es que está México en la frontera con Estados Unidos, y si produce droga la pasa para Estados Unidos, y si no produce la recibe de otro lado, la pasa para Estados Unidos. El negocio es ese. Si viene por Uruguay se le terminó el negocio. Colombia más o menos lo mismo. Colombia tiene la producción de cocaína más fuerte, y entonces venís a Uruguay que no es así. Uno tiene que ver cuál es el problema. Barteche decía, para
combatir la inseguridad hay que tener una percepción acertada y compartida de la amenaza. Bueno, si nosotros entendemos que el narcotráfico nuestro es el que le pasa droga a Estados Unidos, bueno, nunca lo vamos a combatir porque eso no es. Acá es la distribución interna, el fortalecimiento de grupos, de bandas internas que después se pelean entre ellos, y que incluso tienen intereses contradictorios, porque las bandas que distribuyen no quieren tranquilidad, no quieren que las bandas que roban les lleven el robo a su barrio, porque ahí se les mete la policía y los perjudica. Entonces ahí tienen contradicciones que las arreglan a los tiros. Pero ese es nuestro problema. Y ese problema está vinculado al robo, está vinculado a la lucha interna, está vinculado a la salud de los consumidores, está vinculado a un montón de cosas. Y los que dicen sí, mano dura y plomo, no saben de qué están hablando, no saben. Y Bolsonaro diciendo eso tuvo éxito, yo voy a tener éxito acá. ¿Saben lo que están hablando? No pueden entrarle quirúrgicamente al tema porque esto no se le entra mano dura y plomo. Con respecto a la apropiación de viviendas. Bueno, eso está vinculado, porque eso está vinculado a el dominio del territorio. La expropiación de vivienda no era por una necesidad de vivienda del que iba a vivir ahí, era por la necesidad de concentrar a los que estaban en el mismo cuadro y echar al resto, es dominio del territorio. Entonces, por eso lo hacían. En algún momento, cuando se detiene a los que, digamos, echaban a mano armada, al que después va a vivir, el delito es menor, el delito es usurpación, pero esa usurpación se produce a partir de que se les robó la intención primera. Lo que querían hacer era llevar a su cuadro al lugar. Ahí vamos a estar juntos, trabajamos juntos, nos facilita la distribución, nos facilita la subida, nos facilita todo. Nos facilita que si nos van a buscar una orden de allanamiento a una calle 3517, nosotros nos escondemos en 3571 y ahí no tienen orden de allanamiento. Es un montón de cosas las que hay ahí, pero uno tiene que interpretarlas para golpearlo. Y los que dicen, sí, un tiro en la nuca, no, eso no solo desde el punto de vista de las relaciones humanas es inaceptable, sino que es inaceptable desde el punto de vista práctico, no logra nada, se equivocan. Lo único que producen eso es la lógica de la guerra. Y la lógica de la guerra es que si uno lo atacan violentamente, él va a responder más violentamente. Entonces va a establecer un aumento de los homicidios y una generalización del homicidio mucho más grande que lo que existe ahora. Sé que su opinión, me voy para Argentina, la opinión sobre el gatillo fácil. No, el gatillo fácil argentino yo no sé, no tengo claro, porque primero empezaron diciendo una cosa y después terminaron diciendo que es igual que en Uruguay. En Uruguay no hay gatillo fácil, en Uruguay lo que hay es que si un delincuente le está apuntando con un arma a un policía, el policía no le tiene que decir alto, le tira, porque si no tira primero el delincuente. Si un delincuente le está apuntando a la cabeza a un civil, no tiene que decirle alto, le tira en ese caso. Pero eso es absolutamente excepcional. Yo no entiendo que lo que votaron en Argentina, lo que resolvieron en Argentina tenga que ver con eso. Eso dicen ahora, pero lo que dijeron al principio es que le podían tirar aunque no tuviera arma. Entonces, esa es otra situación. Volviendo al tema anterior, o sea, nos contó ya básicamente lo que falta por hacer de aquí en más en esta cartera para terminar con esta reforma, o qué es lo que le falta. Yo creo que desde el punto de vista de la cartera hay que seguir insistiendo con la tecnología, hay más elementos tecnológicos a agregar. Nosotros ahora cuando estuvimos en China vimos algunas cosas que nos deslumbró. Por ejemplo, un programa que puede transformar el ADN en
una imagen esquemática, pero imagen visual del portador del ADN, es decir, una especie de identikit. Eso nosotros ya tendimos redes para lograr un convenio y poder usar esa tecnología, pero eso es de ciencia ficción. Cuando nosotros vimos eso, de ciencia ficción. Después hay otro... ¿Qué permitiría esto? Porque no entendí. Perdón. Cuando uno tiene el ADN de alguien, nosotros lo que hacemos cuando tenemos el ADN es cruzarlos con los ADN que tenemos unos 46.000, y si aparece, coincide, ese es el que cometió el delito. ¿Tiene un registro de los ADN de todas las personas que cometieron el delito? El banco de ADN se llena con cada persona que es procesada, se le toma el ADN. No es un ADN civil, sino es un ADN criminal. Así empezó la huella digital. La huella digital empezó siendo una huella digital de los criminales. Se generalizó porque es una forma de identificar a toda la población civil. Y el ADN, yo creo que a la larga va a terminar siendo eso, pero bueno, hoy la que nosotros tenemos era lo que han sido procesados. Ahora, muchas veces comete un delito alguien que no fue procesado. Entonces, cuando se va a cruzar no aparece. Y en este caso lo que da es una especie de identikit de esa persona. No muy precisa, pero a veces la policía está entre los 5. Bueno, si después ayuda. Por un lado, seguir avanzando en tecnología. La otra cosa que yo creo que se empezó a hacer ahora es, en todo lo que les he dicho, y de todo eso se desprende que el por qué se delinque no es un problema vinculado solo al Ministerio del Interior, y yo creo que el combate a todo eso tampoco es exclusivo del Ministerio del Interior. Si bien no se va a terminar la delincuencia rápidamente a partir del uso de políticas sociales, yo creo que es imprescindible usarlas y a veces focalizarlas, y a veces la focalización tiene razones de otro tipo. A los que echaban gente en los palomares se los terminó echando a ellos, y los echados no querían volver a su casa. Entonces lo que se hizo ahí fue derrumbar la vivienda, y al que no quería volver a su casa había que darle un lugar. Entonces era un realojo, y eso es vinculado con el Ministerio de Vivienda. Entonces yo creo que hay que juntar ministerios. Creo que la educación es un problema general, pero yo creo que es un problema mucho más grande en determinados barrios donde, si bien hay alumnos que son ejemplares, hay otros alumnos que tienen una capacidad de comprensión importante, por los padres no lo han ayudado, y después en familias trabajadoras y que se preocupan por los hijos, los propios padres están diciendo: yo tengo una dificultad muy grande. Yo cuando mi hija, que está en tercero o cuarto año del liceo, me pide que la ayude, yo no la puedo ayudar, porque yo no terminé la escuela. Entonces ese alumno de esos barrios que tiene problemas no compite con alumnos de otros barrios que tienen, cuando el padre no lo puede ayudar, porque capaz que tampoco terminó la escuela, pero tiene un pasar diferente, que le pone un profesor particular. Y si nosotros no integramos a ese que tiene dificultades a una vida con posibilidades, y bueno, los problemas de seguridad se agravan también. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer focalizando. Si la policía focaliza, y bueno, yo creo que hay políticas sociales que tienen que ser focalizadas, políticas de vivienda focalizadas, políticas educativas focalizadas. Hoy yo he hablado con maestras de Casaballe, y me dicen: a veces no nos entendemos por cómo hablan, el idioma ñeri. Entonces, si esto no se tiene en cuenta, y bueno, no se encuentran soluciones. Ahora, es un panorama bastante complejo, ministro, que está planteando, ¿no? O sea,
la solución no parece ser sencilla. No es sencilla, ¿no? Es que no hay solución sencilla. Yo, lo que dice la oposición, yo digo, si ganaran las elecciones, no lo pueden hacer. Yo lo dije esto y se han enojado, pero no lo pueden hacer, no pueden, porque no caracterizan bien el problema. Es más, no lo caracterizan bien, porque es el problema del Ministerio del Interior. Y todavía dicen, hay que volver a las comisarías. Si vuelven a las comisarías como la célula principal, si vuelven a eso, se meten en un callejón sin salida, porque para atender el territorio, entonces tienen que crear el doble de comisaría y necesitan el doble de policía. O sea, la receta policial está con la gente, con los policías en la calle. Es esa la receta. No existen recetas de corto y mediano plazo. No, existen de contención, pero yo estoy hablando de solución. Entonces, de solución es mucho más complejo. Recetas de contención puede haber, pero bueno, si uno está continuamente conteniendo y no da solución a otro tipo, agrava el problema. Yo estoy hablando ustedes me dijeron, ¿cuál es la visión de solución? Es mucho más complejo el problema. ¿Y en contención? Y en contención es todo lo que dije, es por el policía en la calle, es la tecnología, es una conexión con el sistema judicial. Yo creo que una gran ventaja del Código del Proceso es que modifica el sistema de investigación. Porque la otra cosa que la gente no sabe y quiere saber es que la policía no es la que investiga. El que investiga, antes investigaba el juez, ahora investiga el fiscal. La policía es auxiliar de la justicia. Pero si el policía cree que determinada persona es el culpable de un delito, le tiene que pedir al juez una autorización, le tenía que pedir al juez una autorización para allanar. No, yo no tengo pruebas suficientes. Bueno, pero el allanamiento no era para detenerlo y procesarlo, sino para encontrar la prueba. Entonces, no lo encontraba. Si estaban robando camionetas, todas iguales, y en una semana robaron 10 camionetas, y la policía y un juez, y le decía, miren que son 10, no, yo atiendo el caso del que está en mi jurisdicción, investigaba eso, pero eso era una banda que por algo robaba todo, y no se podía globalizar la investigación. Hoy se puede, porque hoy la Fiscalía puede decir, no, acá vamos contra la banda, y se focaliza en la banda, no en una camioneta, en la 10. Si por lo menos si están en Montevideo, o si están en Canelones. Si hay Canelones y Montevideo tendrá que dividir. Y esta es una línea de trabajo para avanzar, ¿no? Con la policía, claro, la Fiscalía. Y claro, eso mejoró la situación. Después veremos si mejora también cuando se presenta el delito, cómo se resuelve. Pero la investigación la mejora. Entonces esto, a los efectos de la contención, es mejor. Aunque todavía no ha dado los resultados que tiene que dar, yo creo que los va a dar, pero es mejor. Entonces, contención es mejorar la capacidad de la policía. Y mejorar la capacidad de la policía, para mí, significa seguir en el camino que se está.